Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá con Alejandro Mosquera, con Claudio Lozano y quien habla, Lucía Díaz. Vamos a estar en este conversatorio, le podemos decir, ¿les parece bien? Para arrancar con algunos temas de actualidad, para ir analizando y buscando otro tipo de miradas dentro de nuestro espacio y nuestra revista Iguales. Arrancamos fuerte, al pie, directo. Milei, ¿no? Este hermoso presidente de ojos azules que tenemos con su peluca de león. ¿Qué análisis haces con respecto a su gobierno hasta acá y acerca de su plan económico, ¿no? Cómo lo está llevando a cabo y qué es lo que está buscando a través de las medidas que viene tomando, que podemos resumir en licuadora y motosierra? A mí me parece que las claves del momento que vivimos a partir de la estrategia que el nuevo presidente despliega son las siguientes. Primero, la construcción de un formato político autoritario y represivo sobre la base de intentar, transformar en delito la protesta vía el protocolo y vía los intentos de represión de la actividad sindical y una deliberada vocación de construir la suma del poder público por la vía de apelar a tener una fuerte delegación de facultades sobre un número amplísimo de emergencias que prácticamente abarcan la totalidad de la vida política y social del país. En realidad lo que hay tanto en el decreto de necesidad y urgencia con el que inicia su gestión, como luego en la ley ómnibus que terminó cayéndose en el Parlamento, es decididamente un intento de validar una reforma constitucional por decreto que permita la construcción de un orden económico, político y social en favor de el bloque dominante, conformado por los acreedores de la deuda, por el capital extranjero, por los grandes grupos empresarios locales. Ese me parece que es el primer eje. A partir de ahí, ese formato represivo y autoritario tiene que ver con desplegar una estrategia económica que vía devaluación y desregulación de precios induce una devaluación que no es menor, ¿no? Es la devaluación más importante de la historia económica reciente, solo superada por las dos devaluaciones que hizo Alfonsín en el contexto de la hiper, pero que es una devaluación que supera la de Martínez de Oz y que supera la del Rodrigazo. Eso, acompañado de la desregulación de precios, induce un proceso mega inflacionario que, sobre la base de la depresión que produce en el conjunto de los ingresos de la mayor parte de la población, va configurando una mega recesión, básicamente por el desplome del mercado interno. Entonces, formato autoritario y represivo, devaluación y desregulación de precios, mega inflación, mega recesión. La mega inflación y la recesión permiten que, vía el poder de mercado de los distintos agentes económicos, se vayan destruyendo también los capitales locales más débiles, pequeña y mediana empresa, segmentos del poder económico más frágiles, y eso debiera ir conformando un nuevo esquema de negocios, básicamente de una Argentina pagadora de deuda y absolutamente extractivista, profundizando el proceso de desmembramiento de la Argentina, que venimos viviendo hace rato, que tiene distintos momentos y mojones, pero que tuvo un mojón muy importante en la Constitución del 94 con la transferencia del dominio de los recursos naturales a las provincias, que dio lugar al crecimiento progresivo de estrategias de gobernadores y de partidos de carácter exclusivamente provincial, la desarticulación de las estrategias políticas nacionales, para llegar incluso a lo que además permite el triunfo de Milei en las elecciones, que es el hecho de que 20 provincias definieron su suerte con antelación a las elecciones nacionales. Si hubiera habido elecciones simultáneas, seguramente Milei no hubiera ganado. O sea que Milei es expresión de una crisis de representación política, pero de un
proceso de desarticulación de la experiencia política nacional y de desmembramiento de su geografía económica. Acá hay un paraíso extractivista en el norte, asociado a la perspectiva del litio, hay un paraíso extractivista en el centro, asociado al corredor de la soja, y hay una república de los hidrocarburos en el sur de la Argentina. Estas son las claves, que tiene un punto de llegada que pretende cancelar cualquier intento de revertir la situación, que es la dolarización. Entonces, la suma del poder público y la represión, la mega inflación y la mega recesión, la configuración de un paraíso extractivista y pagador de deuda, y la dolarización como modo de, quitarle al Estado argentino las herramientas elementales en términos de política monetaria, cambiaria, fiscal y demás, que sirven para discutir el lugar en el planeta de cualquier país que quiera hacer algo. Claro. Ese es el escenario. Una pregunta relativa a esto que estás describiendo. O sea, vos decís, las clases dominantes también tienen un conflicto, las clases dominantes, porque aparecen algunos jugadores internacionales muy fuertes como BlackRock, Larry Fink, que vienen a discutir parte de eso que vos decías: tierras, litio, petróleo, en tipos que manejan para la gente que nos escucha en nuestra revista. BlackRock debe ser un símil de la quinta economía mundial, o sea, una empresa gestora que trabaja un gran adversario de los procesos nacionales, pero que ahora aparece en Argentina. ¿Eso nos trae conflicto también con algunas de las experiencias oligárquicas nacionales, los grandes tenedores de tierra, cuando viene la apropiación del capital extranjero tan fuerte, pensando en eso? Sí, en realidad Milei no es un genuino representante del poder económico local. Más bien su estrategia está más asentada en el financiamiento de fondos financieros, fondos buitre, en fundaciones asociadas a los sectores más conservadores del Partido Republicano Norteamericano, grupos petroleros vinculados a esto. Milei tiene más que ver con eso, no es un genuino representante del poder económico local. El poder económico local, dado el hecho objetivo de que Milei triunfa, lo toma en el sentido, lo toma y lo rodea. De hecho, Techin ocupa un papel relevante en su gabinete, tiene el control de la petrolera estatal. Obviamente él tiene una relación especial con Armequian, porque de ahí viene su historia laboral última. El poder económico local lo que tiene es un acuerdo con el objetivo general, el rumbo general. Ahora, en ese proceso, por eso digo y dije, la estrategia de Milei es que las diferencias al interior de los capitales, que efectivamente existen, se resuelvan en base al poder del mercado. Y por eso, desregula el sistema de precios, no establece regulaciones que defiendan a algunos en detrimento de otros, desregula para que el poder del mercado defina, profundice el cuadro recesivo para que quienes puedan aguantar, aguanten. Esa estrategia tiene puntos de conflicto, de hecho ya se han manifestado, no es, independientemente del consenso social construido para rechazar la ley Omnibus, también es cierto que en realidad termina cayéndose por diferencias al interior del propio bloque dominante, porque son los gobernadores más vinculados a la orientación del gobierno los que le ponen límite, y le ponen límite asociados a la defensa de intereses locales de sus propios sectores dominantes. Nadie puede creer que el gobernador de Córdoba es un paladín de una estrategia transformadora con orientaciones de carácter progresista. Tiene un acuerdo con la orientación general del gobierno, pero a la hora de defender a los intereses locales, de los sectores sojeros preocupados por las retenciones que se establecen a la soja, o del sector automotriz preocupado por las retenciones a la industria automotriz, indudablemente, y aparte preocupado por la propia limitación de recursos que viven las
provincias por el ajuste en curso, frente a eso muestran los dientes y limitan. Digamos, y creo además que no hay acuerdo con el final del proceso, no hay acuerdo con la dolarización al interior del bloque dominante. Hay diferencias en este sentido porque hay los capitales, digamos, en la disputa general, el capital local tiene algunos lugares ganados, pero tiene debilidad frente al avance del capital extranjero. De hecho, no compartieron ni Clarín ni Techín los pedidos que sectores del campo financiero le propusieron a Milei para la liquidación de las acciones del Fondo de Garantía. También ahí había discusiones, así que ahora, más allá de esas discusiones, hay un acuerdo con la orientación general y en todo caso tratan de poner los límites en los momentos que corresponden. Me parece que esa es un poco la estrategia y en todo caso le servirá a Milei para lo que le tenga que servir. Pero, digamos, hay una discusión, el escenario que planteé antes es la estrategia Milei. Claro. Esa estrategia tiene discusiones con el conjunto del movimiento nacional y popular o de los sectores nacionales y populares y tiene puntos de conflicto al interior de las clases dominantes. Es una estrategia muy agresiva y una estrategia que obviamente requeriría de una propuesta nacional que efectivamente frene esto, porque el daño que supone la afirmación de un proyecto de esta naturaleza es muy grande. Sí, tal cual. Me imagino, o en realidad te consulto si pudiste leer el documento que sacó Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer, el Día de los Enamorados, y qué opinión, digo, inicialmente un poco con el análisis, hay coincidencias con respecto al documento, ella también plantea esta necesidad de Milei de dolarizar, o que esa es la búsqueda final. Digo, pero ¿qué opiniones te trae este documento? Me parece que el documento repite cosas que Cristina ha venido diciendo, no agrega mucha novedad, creo que es una caracterización correcta. Me parece que lo que falta allí es alguna mirada autocrítica respecto a la experiencia que en todo caso hizo posible que Milei exista, que es la experiencia del fracaso del último intento popular, que es la experiencia del Frente de Todos, y del cual además Cristina ocupó un lugar relevante, era la expresión política más importante que existía al interior de ese frente, ocupaba la vicepresidencia de la Nación, y la verdad que cuando ella coloca bien el tema del endeudamiento, lo cierto es que tuvimos condiciones de mayorías parlamentarias y de situación de opinión pública y recursos institucionales como para haber hecho con el tema de la deuda una negociación diferente que no hubiera blanqueado la estafa que había perpetrado el macrismo con el endeudamiento con el fondo. Me parece que es un documento en el que falta autocrítica y que falta decir que en realidad tenemos que ir a una discusión diferente del tema de la deuda que enfoque el tema de otra manera, porque si la estrategia para, digamos, resolver el problema es volver a tener modos de negociación del endeudamiento como los que hemos practicado, creo que no sirven. En este sentido creo que se han perdido oportunidades para revisar adecuadamente los avances que las estrategias neoliberales han hecho en la Argentina. Hemos tenido momentos con mayorías parlamentarias, capacidad institucional, opinión pública y recursos a favor que nos hubieran permitido reorientar el rumbo de la Argentina y no lo hicimos. Sí. Entonces me parece que ahí hay me parece que eso aparte es lo que ha puesto en cuestión la perspectiva de las experiencias populares, y por eso Milei transita en un contexto donde, digamos, hoy la verdad que no tendríamos ni que estar discutiendo el DNU. Ese DNU, cualquier parlamento que se precie lo hubiera rechazado de plano. Sí. Ahora, y cualquier poder judicial que se precie hubiera ejercido el control de constitucionalidad y lo hubiera volteado. Acá, no, digamos, la matriz conservadora
que caracteriza el sistema institucional de la Argentina involucra una parte sustantiva del Partido Justicialista, una parte sustantiva de la Unión Cívica Radical, obviamente a los libertarios y obviamente al PRO. Es enorme, con las diferencias y matices que tienen que ver con las distintas internas del bloque dominante, pero la coincidencia con la orientación que se está teniendo es muy grande, y esto hace que, digamos, a 40 años de democracia, tengamos una suerte de recuperación del intento fundacional del golpe para cancelar cualquier perspectiva popular. Entonces, digo, acá hay una necesidad de revisar prácticas, proyectos y estrategias para todos los que queremos hacer otro país, y me parece que en ese sentido seguir planteando las cuestiones, pero no asumiendo la nuestra, me parece que no es algo que nos abre una perspectiva. Sí, bueno. Ahora te meto una pregunta sobre lo que vos decías de la deuda. Hay en ese documento que decía Lucía, se presenta como el nudo gordiano y se dice el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, el Frente de Todos, no pudo o no supo. Pero hay otra visión de esa mirada autocrítica, no quiso, porque es un problema de cómo se enfrentaba un problema tan gordo. Si la deuda, como hemos sostenido, vos lo has sostenido, Soberano lo ha sostenido, lo hemos sostenido nosotros, era la clave del problema, una de las claves del problema, evidentemente haber legalizado la estafa es una estrategia política, no es una equivocación, es elegir una estrategia para el movimiento popular. No es un fracaso en términos de ineficiencia, sino es un fracaso en términos de la política que eligió el gobierno del Frente de Todos. Sí, es así. Por eso digo que se necesita el enfoque que hubo, nosotros lo cuestionamos de entrada, digamos, no se fracasó al final. El enfoque inicial obligaba, a ver, Macri puso en default a la Argentina. Y Alberto Fernández, en lugar de pararse en el default, había que declarar el default, ya lo había planteado Macri. Era un problema que tenía la gestión anterior, con sus propios socios, con el fondo y con el poder económico local. Entonces, digamos, en ese contexto la lógica era pararse sobre la interrupción de los pagos y desde allí comenzar una estrategia de negociación que se asentara en la ilegalidad del proceso que dio lugar al endeudamiento, en donde con claridad el fondo violenta su estatuto en varias oportunidades y claramente, digamos, establecer un marco de negociación sobre la base de la reconstrucción de la fortaleza de la política que la Argentina había logrado a partir del triunfo del Frente de Todos. Y esa fortaleza había que traducirla en el tipo de negociación y en la administración de la economía. Ahora, en lugar de eso, de entrada se decidió, vamos a pagar mientras negociamos, con lo cual dilapidamos reservas que deberíamos haber preservado y acumulado para poder negociar en mejores condiciones. Hicimos todo al revés. Y teníamos mayorías parlamentarias y control sobre diputados y senadores. ¿Por qué no existió una comisión bicameral que investigara el endeudamiento y la fuga y pusiera en marcha una estrategia de discusión y negociación hacia adentro con los capitales locales para intervenir en términos fiscales, impositivos y para discutir de manera diferente el tema? No había razones para no hacerlo. Entonces, en este sentido, se tomó otro camino porque se parte de la base de que esto que acabo de mencionar no se puede hacer, no se cree que se pueda construir otra perspectiva política. Entonces, desde la idea de abandonar la posibilidad de construir otra sociedad, es que lo que termina pasando a 40 años de democracia es que terminamos como terminamos. Esto de democracia le queda poco. Y lo que hay es un golpe al interior del propio sistema institucional, que recupera la perspectiva fundacional que las clases dominantes instalaron con el golpe del 76. Entonces, me parece que es el problema. Si acá no se recupera la necesidad de incorporar la transformación entendida como la necesidad de que la comunidad le ponga límites y disciplina el comportamiento del bloque dominante, si esto no se entiende, no hay capacidad de democratizar la Argentina. Esto es lo que demuestra los 40 años. Tal cual. Bueno, con respecto a las estrategias, ¿no?
que hablabas. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que debería tomar el campo nacional y popular justamente para ofrecer una contrapropuesta a la existente y donde pueda ser superadora y transformadora la visión de país, de patria que tenemos? Mirá, yo creo que lo primero que hay que acá es imprescindible articular el máximo nivel de unidad en la resistencia frente a esto. Hay que tratar de evitar que esto avance, hay que impedir la dolarización. En la coyuntura es obvio que hay que voltear el DNU, hay que poner buena parte de la energía en esto. Y por otro lado, me parece que lo que hay que entender es que la matriz conservadora que define el sistema institucional hoy y que inunda el Poder Judicial y el Poder Parlamentario es una expresión que hay que conmover y modificar, lo cual implica la necesidad de construir un nuevo frente político y social en la Argentina. La experiencia del Frente de Todos fracasó y abrió condiciones para que exista lo que exista. Unión por la Patria quiso ser algo distinto y no solo no lo fue, sino que terminó siendo casi peor que lo que había sido el propio Frente de Todos en términos de no haber permitido el debate de proyectos que había al interior del Frente de Todos y que fue una de las razones, ese debate de proyectos nunca saldado, que terminó generando el nivel de crisis que tuvo el gobierno en su desarrollo, ¿no? Y el nivel de fractura que terminó teniendo. Entonces, acá se terminó armando un frente de Unión por la Patria que de democrático no tenía nada, un frente que no tenía, que se firmó en blanco, donde no había programa, donde se impusieron los candidatos a dedo, donde, eso la verdad no es algo que sirva. Necesitamos una experiencia política nueva y esa experiencia política nueva tiene que servirnos para modificar el cuadro institucional en el 2025 y necesitamos empezar a hacerlo ahora. Y en ese sentido yo creo que hay que empezar a nutrir esto de debates que revisen los planteos que hemos venido haciendo. En nuestra opinión, el triunfo de Milei y los fracasos de las estrategias populares ponen en revisión algunos temas. El primer tema, hay tres temas que me parece que son centrales. Uno, el tema de qué sujeto político construimos para discutir la Argentina. Y es indudable el papel central que tienen los trabajadores en nuestro país por historia. Pero lo cierto es que con la idea de los trabajadores solo no alcanza. Acá hay que elaborar un discurso que le habla al conjunto de la comunidad. El tema de la comunidad y lo común es la clave de la construcción de un sujeto diferente. Y hay una multiplicidad de experiencias colectivas que en tanto no se articulen en una estrategia común, no hacen más que fragmentar el universo de lo popular en lugar de articular una estrategia de construcción de un país diferente. Hay que buscar una dinámica que permita articular esto. Para nosotros hay un tema de fondo, sobre todo desde la perspectiva de el intento de desarticular la Argentina que está en curso, ¿no? Este proceso de desagregación y de fragmentación regional me parece que obliga a poner en el escenario algunas cosas que hay ya, algunas iniciativas, pero que nos parecen centrales. ¿Cómo vamos a defender la idea de la patria si no podemos redesplegar la población en el territorio? Acá hay que repoblar la Argentina, hay que largar la idea de construir 1000 pueblos jóvenes, la idea de la vuelta al campo, la idea, iniciativas que permitan replantear y crear nuevas ciudades sobre bases diferentes de estrategias agroalimentarias, ecología y energía sustentable, garantizando mecanismos de instalación de las familias y de los jóvenes, armando pueblos en el espacio amplísimo que tiene la Argentina. ¿Quién va a defender los bosques si no hay comunidades vinculadas a los bosques? A la larga lo van a talar. Hay que, me parece que el tema de repoblar la Argentina para defender la patria es un tema clave para armar una estrategia convocando a la juventud a esta discusión. Me parece que esto es una iniciativa que aparte implica un conjunto de cuestiones en términos de demanda de orientación de políticas públicas, de demanda de empleo, de creación, de resolución de la problemática habitacional, de desconcentración demográfica del país, que es absolutamente imprescindible, y de afirmación soberana sobre el territorio y sobre el control de nuestros
de nuestros recursos. Me parece que hay que poner el eje allí, ¿no? Ese eje tiene que estar articulado con el terminar con la brutal desigualdad y la problemática de la pobreza hoy en la Argentina, sobre la base de entender que hoy solo el salario no resuelve el problema. Con el volumen de informalidad que vos tenés, necesitas una estrategia más integral de redistribución de los ingresos, que involucra discutir el tema del ingreso básico universal, implica un montón de otras cuestiones, implica la necesidad de crear un área de economía pública y social que articule con el Estado, a las pymes, a las cooperativas, a todos los sectores que pueden pensar una estrategia de orientación de inversiones sociales absolutamente necesarias. Me parece que hay que meter el tema de la pobreza, el tema del despliegue en el territorio y el tema de la necesidad de un nuevo modelo productivo. Digamos, acá la salida exportadora como la solución de la Argentina es hacerle el juego al pago de la deuda. En realidad acá lo que se necesita es la reconstrucción productiva de la Argentina, y ahí hay una clave que la Argentina puede hacer valer, que es el de la sustitución de importaciones. Hay que recuperar ese tema, hay con qué hacerlo. Yo cuando estuve en el Banco Nación vi con claridad, abrimos el juego en el banco a la discusión con la pequeña y mediana empresa y la existencia de proveedores locales para poder enhebrarse con, por ejemplo, las grandes firmas. Las grandes firmas importan lo que pueden comprar acá, y sí, porque no existe un plan industrial, y aparte lo hacen, incluso tienen financiamiento del Banco Nación y en lugar de comprar acá lo que hay acá, compran afuera. Entonces, y pasa con grandes empresas privadas y con grandes empresas públicas. YPF compra afuera cosas que podía comprar acá, claro, porque no hay un plan industrial cuando tiene proveedores locales con precio y calidad absolutamente garantizado. O sea, Argentina tiene muchas posibilidades, tiene una geografía envidiable, y aparte tenemos un mundo en discusión que también abre posibilidades. Lo más grave de todo esto es que todas las oportunidades corremos el riesgo de perderlas por el nivel de ignorancia y de retraso propio de la clase dominante argentina y que se expresa al extremo en el caso de Milei. La verdad, estar planteando la dolarización en un contexto mundial de disputa donde casualmente la potencia en declive son los Estados Unidos es francamente un disparate, porque ni siquiera es la versión de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX donde la clase dominante argentina se articulaba con el imperio británico, que era el imperio que dominaba en aquel momento, ¿no? En 1880, qué sé yo. Ahora, acá ni eso es articular con la potencia en declive cuando vos tenés un conjunto de posibilidades que abre el mundo de los BRICS, el avance chino y demás. La verdad que Argentina tiene todas las posibilidades de ser parte de esa experiencia. Así que las oportunidades sobran a nivel local y a nivel nacional, me parece, a nivel internacional, me parece que hay que ser capaces, aparte de pararse frente a un sistema institucional que deja mucho que desear. La verdad que si hay algo que le dio perspectiva a Milei fue el cuestionamiento a la casta. Porque la casta existe, ¿no? Y es evidente que existe. Entonces, y en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de mostrar una perspectiva política y electoral que empodere a la comunidad. No se puede seguir gobernando así, ese es el tema. Y entre las cosas que vos estás enmarcando, hay un tema con el funcionamiento del Estado, digamos. ¿Qué análisis te conlleva o te compete en estos puntos que sería interesante tratar para poder abordar una nueva política, una nueva propuesta? No, por eso decía que el triunfo de Milei pone en cuestión la necesidad de revisar discursos, prácticas, y entre esas cuestiones está, como decía, el tema del sujeto, no alcanza con el tema de los trabajadores, la discusión de lo común, de la comunidad es un tema clave, y el otro tema es el Estado. La idea de que el Estado es la solución excluye la discusión de que este Estado no es la solución, este Estado es parte del problema. Claro. Claramente lo es, y no lo es por casualidad. Es un Estado que hace rato que no está articulado con políticas populares como corresponde, digamos. Y lo cierto
es que es un Estado que ha expulsado la cuestión clave, que es la cuestión de lo público, del interés público, del conjunto. Entonces, en este sentido, hay una necesidad de crear una nueva institucionalidad que permita la participación organizada de la comunidad en las decisiones. La tarea principal en todos los ámbitos del Estado es integrar a la comunidad en la decisión, crear instituciones nuevas de participación y de decisión. Ese me parece que es una clave. Cuando estuve al frente del Banco Nación, nosotros creamos el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa con todas las instituciones vinculadas al sector PYME, que permitía que acercaran propuestas y desde el banco elaboráramos instrumentos que permitieran darle respuesta a las propuestas que traían. Esto permitió reorientar el sistema de crédito del banco. Se crearon 42 centros de atención PYME en todo el país, específicamente para que las pymes tuvieran un ámbito donde pudieran plantear sus problemas en cada una de las 790 sucursales que tenía el banco. Y eso además condicionaba al banco en las definiciones que tenía que tomar. Entonces el tema de integrar la participación, no en términos en términos abstractos, en términos concretos, incorporándolo, ya sea vía organizaciones que hay que potenciar y promover, como vía mecanismos de consulta directa que permitan resolver decisiones sobre temas sustanciales o fundamentales. Entonces me parece que el tema del sujeto es un problema, el tema del Estado es otro tema, donde la cuestión es la necesidad de una nueva institucionalidad que defienda lo público por encima de los intereses particulares. Y el tercer tema es el tema de la democracia. La democracia no puede seguir siendo una suerte de sustantivo vacío, ¿sí? Un conjunto de instituciones que no tienen que ver con la vida de la comunidad. Se necesita entender que la democracia tiene que transformarse en un verbo, el verbo de democratizar, que tiene que ver con empoderar a la comunidad para decidir. La democracia es algo en construcción permanente. Entonces, si uno tiene un espacio institucional, tiene que ponerlo al servicio de la construcción de esa presencia de la comunidad. Lo que está en crisis, y no solo en la Argentina, a nivel mundial y para la discusión de las alternativas transformadoras, es la política de la representación. El problema, lo que está en cuestión, son los representantes que creen saber lo que la gente necesita. Acá lo que necesita es una política que le abra el juego a los representados. Claro. Los representantes tienen por función hacer canal de los representados, que los representados estén. Entonces, me parece que todos, y esto hace además al tema del fracaso que implica que a 40 años tengamos el gobierno que tenemos. Para aquellos que nacieron después del golpe militar, la verdad es que la democracia, ese sueño alfonsinista de la democracia con la que se come, se educa y se cura, no solo que está incumplido, es un fracaso estrepitoso. Entonces me parece que en este sentido hay mucha tela para cortar, para revisar en las estrategias de las políticas transformadoras. Te planteo una cosa compartiendo lo que señalas, pero el Estado, en cuanto a población nuestra, se ha reiterado la idea de que nosotros defendemos el Estado, pero defender el Estado es también transformarlo. ¿Por qué digo esto? Vos tenés comunidades, pueblos, que para que la justicia lo atienda tienen que hacer 500 kilómetros. Una justicia de los que están cerca que mira para otro lado. Situaciones de persecución por portación de cara en los temas de seguridad, pero no solución de los problemas de inseguridad de los vecinos. Contraposición de la estafa de la mano dura, porque es una estafa verdaderamente, pero no solución de los problemas que todos los vecinos de todas las ciudades de la Argentina están reclamando. Vas a un hospital o vas a la obra social y tardás meses en que te den un turno. Hay que replantearse estas cuestiones para decir, el Estado que nosotros proponemos tiene que ver con estas cosas que voy a decir, porque democratizar el Estado es que pueda dar satisfacción a los derechos de nuestra población. Todos los ejemplos que vos ponés es la evidencia de cómo la cuestión de lo público fue expulsada del aparato estatal. Acá hay 50 años de predominio de políticas ligadas al interés de los sectores dominantes, con interrupciones
parciales de estrategias populares que en general no lograron revertir el rumbo. En todo caso, lo frenaron, en todo caso compensaron, pero no replantearon la situación, y donde además, si hay algo que no se hizo, fue abrir la puerta para la transformación del Estado es su democratización. No hay nueva institucionalidad sin democratización. Y ese parece que es el punto. Es la clave. Es la clave para hacerlo. Por eso, democratización en todos los sentidos. Me parece que cuando se discute sobre todo sobre el rol del estatal, ¿no? El trabajador estatal, que es uno de los que peores pagos están. Y digo, bueno, si vos tratás así a quienes trabajan para el Estado, bueno, ¿cómo va a servir ese Estado a la hora de hacerse carne en el territorio con el ciudadano o la ciudadana? Digo, es difícil que haya una dignificación, o hay mucha dignificación de pico, me parece, del Estado. Que el Estado, en todos sus niveles, no digo solo en nacional o provincial, No, en todos los niveles. Hay contratos basura. Además. O sea, el mismo dirigente que sostiene que hay que sostener los derechos, pero en su lugar, sí, tiene contratos basura. Sí. Sí. O sea, una inestabilidad para el laburante gigantesca, además del malo salario. Esto es parte de lo que hay que cambiar en esta historia. Sí, sí. esa es la clave. No podemos asumir que el Estado que hay es el que resuelve, y cuando uno coloca que la diferencia es que defendemos el Estado, es un no lugar. Claro. Para una sociedad que no come vidrio y que todos los días vive una situación de un Estado que no la expresa, no la representa, no la atiende. Me parece que en eso hay que ponerle mucha pila a la discusión. Ahora, te llevo a un punto que nombraste al principio de esta última pregunta que te decía al principio. Hay una experiencia del Frente de Todos, lo afirmo, pero es en tono de pregunta, donde una parte ve la responsabilidad de los dirigentes principales del Frente, pero hubo una estrategia que marcó una idea de que cualquier crítica, cualquier discusión era ser funcional a la derecha. Y yo planteo que no hay cosa más funcional a la derecha que ser de derecha. Entonces, venimos de un transcurso del movimiento nacional donde después de las experiencias de Néstor y Cristina se fue eligiendo cada vez más gente o de centro derecha a derecha, terminando hasta en Scioli, que hoy es funcionario de Milei, una cantidad de funcionarios que entraron a ser parte del gobierno de Milei. Fue el segundo además en economía que dijo, algo de esto que está haciendo nosotros lo hubiéramos tenido que hacer. Ahora, ¿qué le decís a esas fuerzas políticas y sociales que aceptaron esa dinámica? Porque el error de la estrategia es de todos también. O sea, hay una responsabilidad del conjunto para decir esa estrategia que se siguió como un resultado posible para ir para un lado y para enfrentar a la derecha no dio ese resultado. Que el replanteo de la estrategia no es solamente discutir los candidatos que vendrán, sino cuál es el protagonismo que van a tener las fuerzas que se dicen transformadoras en la Argentina. Entonces, ¿qué le decís vos? Porque, a ver, te lo planteo así, si llegamos a repetir los mismos mecanismos de los últimos años, ¿el resultado va a ser el mismo o peor? ¿Qué le decís a esas fuerzas políticas? Que la discusión es en qué medida nosotros somos capaces de abrirle la puerta a la comunidad en la institucionalidad. Que el tema no es cómo se consolida tal fuerza o tal otra, cómo tal fuerza cuida su lugar. En general, las fuerzas, incluso progresistas, a veces se preocupan más por mantener sus lugares que por sostener las ideas por las cuales se supone que están batallando y luchan, y que si vos tenés en el frente en el que participás una estrategia que va en una dirección que no tiene que ver con lo que permite el avance del conjunto de la sociedad, la lógica es que más allá de que pongas en riesgo tus lugares institucionales, hagas valer el peso de esos lugares para dar la discusión. La función que tiene el espacio institucional que uno ocupa es que potencie la discusión de la construcción de una Argentina distinta. A mí me pasó, yo estuve en el Banco Nación y
permanentemente tuve discusiones desde Vicentín en adelante, que es casi, te diría, un símbolo de un gobierno que dijo y luego retrocedió, casi un símbolo de la lógica con la que funcionó el gobierno de Alberto Fernández, en un tema, como en tantos otros, donde tenía todo a favor, y la verdad que, digamos, si me hubiera fijado en qué tenía que hacer yo para seguir estando dentro del banco, nunca hubiera hecho lo que hice. Digamos, ahora, ¿qué sentido tiene que uno esté ocupando un espacio institucional si vos no haces valer eso para hacer sentir la discusión que corresponde, para ampliar el debate que corresponde? Ahora, yo creo que lamentablemente esto no es lo que ha primado, porque digamos, nos pasó, digamos, con Vicentín, nos pasó con el tema del fondo. Hubo un planteo claro en su momento de que no había que acordar con el fondo, de un conjunto de fuerzas internas, y la verdad es que no se pudo enhebrar una posición común para evitar ese acuerdo nefasto, cuando mayoritariamente los que integrábamos el frente no estábamos de acuerdo. Entonces digo, me parece que acá hay una responsabilidad, la responsabilidad involucra a todos, y obviamente obliga a una fidelidad en la construcción política por parte de las fuerzas que forman parte o dicen formar parte de la experiencia popular, una fidelidad con el mandato, con los objetivos, con las decisiones, que la verdad que no se ha reflejado, y eso me parece que hay que ponerlo sobre él. Por eso, cuando me preguntan por el documento de Cristina, digo, y no es solo para Cristina, es para todos. Ahí está bien, hay una caracterización que tiene puntos concretos. Ahora, ¿qué se dice de lo que hicimos? Lo hicimos. No es, como bien decía vos, no es que no supo, no pudo. Había otros planteos y no se quiso hacerlo. Digamos, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Alberto Fernández antes de que se cerrara el acuerdo, y cuando le planteé que él tenía que poner en discusión la violación que el fondo había hecho del estatuto, de su estatuto y de su relación con la Argentina, y que por lo tanto tenía que llevar esto a Naciones Unidas, y que no había que cerrar la negociación ante esto, y que Argentina tenía todos los elementos para decir que solo tenía que reconocer como mucho el 50% de la deuda, porque el otro 50% era algo que era el resultado de la violación del estatuto que había hecho el fondo. Y que por lo tanto, digamos, la mitad nos correspondía a nosotros y la otra le correspondía a ellos. Y mientras no se cerrara eso, no había que cerrar la negociación. Y la mitad que nos correspondía a nosotros había que cobrársela a los grupos empresarios que habían fugado dinero. Que esa era la discusión de solución de la deuda. La respuesta de Alberto Fernández, pero vos crees que me dijo, pero vos querés que me pelee con el fondo. Y sí, le digo, vos tenés que pelear con el fondo. Ahora, bueno, pero la idea de que el enfoque de la armonía con los factores de poder, cuando los factores de poder nunca abandonaron el proyecto fundacional que pusieron en marcha en el 76, y en función de eso desarticularon políticas populares, boicotearon gobiernos, digamos, subordinaron a los partidos tradicionales, tanto al radicalismo como al PJ, a sus intereses. Digamos, claramente ellos han mostrado una voluntad política muy clara. ¿Quién puede ya a esta altura de la Argentina pensar que puedo hacer una negociación sin una, primero, poder político y capacidad de limitarlos en sus comportamientos? Bueno, la verdad, y eso se da tanto hacia adentro con los grupos empresarios más fuertes, como en la relación con los actores del exterior, como es un organismo como el fondo. Bueno, la respuesta es, bueno, ¿querés que me pelee con? Y sí, quiero que te pelee con el fondo, si querés sacar algo que tenga que ver con lo que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Hago la presentación al final, como lo hice al principio. Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular, economista, exdiputado de la Nación y expresidente del Banco Nación. Muchísimas gracias. Director. Sí, no me presidente. Coloques la presidencia. Bueno, apenas uno de los directores. Una de No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.